Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que como concejal del Ayuntamiento de Monzón, ya no solo como diputado en las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca, me siento orgulloso de poder defender esta iniciativa en favor de Hidronitro, y me gustaría también hacer ver a todos los grupos de aquí de la Cámara de la importancia de una empresa líder en el sector industrial en Aragón. Además, esta proposición no de ley se plantea no por la propia empresa, sino por los propios trabajadores, por el propio comité de empresa y por prácticamente toda la ciudad de Monzón. Es decir, yo creo que es la primera iniciativa en donde en nuestras manos está aminorar las posibles malas decisiones que se hayan podido cometer por parte de todo el mundo en torno a Hidronitro y mantener esa supervivencia de una empresa líder en el sector industrial que crea empleo en el medio rural y que especialmente fija población. Porque no sé si sabrán ustedes que Hidronitro Española el año pasado cumplía el 75 aniversario de su estancia en Monzón, prácticamente desde la década de los años 40, años 50, que lleva desarrollando su actividad y que tiene una gran importancia para Monzón, el Fincamedio, Huesca y prácticamente Aragón. Un complejo importante, una factoría que está compuesta por 5 centrales, una empresa, una fábrica líder en tecnología dedicada al ferromanganeso y al silicomanganeso, y que en definitiva, gracias a esa unión se ha creado una empresa grande, Ferroglobe, es líder en el sector de producción de silicomanganeso y ferromanganeso. No sé si sabrán la importancia que tiene la empresa para Monzón, para el Fincamedio, para Huesca y para Aragón. Es una empresa que en la actualidad cuenta con 220 puestos de trabajo directo de calidad del sector de la industria, con buenos salarios, ese empleo de calidad y estable del que todos hablamos y que tenemos que favorecer que esté aquí en Aragón, y que da cabida a 800 puestos de trabajo indirectos. Pero además les voy a decir unos datos que cómo revierte en Aragón. Fíjense, el 25% prácticamente de lo que compra la empresa, la compra a proveedores y a empresas de Monzón y de Fincamedio. El 35% de las ventas, de las compras que realiza para suministrar a la propia empresa, lo compra en la provincia de Huesca, y casi el 45% lo compra a proveedores de Aragón, con lo cual la empresa sigue revirtiendo de forma importante. Y a más, en ese sentido, destacar que en los últimos años la empresa de Hidronitro ha invertido en su planta de Monzón cerca de 40 millones de euros en modernización industrial. Ya querríamos tener empresas en Aragón que invirtieran esa cantidad de dinero, prácticamente la mitad del plan de empleo de este año del propio gobierno de Aragón, y además ha invertido en los últimos años también 20 millones de euros en todo lo que es adecuarse a políticas medioambientales. Con lo cual, simplemente dejar claro de cuál es el potencial de la empresa de la que estamos hablando hoy, no solo para Monzón, el Fincamedio y la provincia de Huesca, sino también para Aragón, de esa que, como decía, crea empleo estable y de calidad y que fija población en el territorio y fija población en el medio rural. Una empresa que se ha visto castigada en los últimos años por la eliminación de las primas a las renovables, de las incentivas reactivas también a las renovables, también se ha visto castigada por esa sobrecapacidad en el sector y también pues por esa disminución producto de la crisis, y que no solo ha tenido esa reducción de ingresos por un lado, sino también que ha tenido un incremento de costes importantes, un incremento de costes que se ha visto como puede ser la prima por generación, donde se le ha agravado a la empresa con 0,5 euros por megavatio hora. Además, ese impuesto eléctrico con ese 7% sobre los ingresos de la empresa, también con el canon hidráulico, pues que grava todo lo que puede ser el agua embalsada, el transporte eléctrico, todo lo que tiene que ver con la alta tensión, y que también hemos podido ver cómo la guinda del pastel ha sido ese impuesto propio del gobierno de Aragón de 900.000 euros, que hace que la empresa esté ahora en pérdidas. Y vuelvo a decir una cosa, las otras cosas pueden depender del gobierno de España, de directivas europeas, pero lo que sí que podemos hacer aquí en el gobierno de Aragón, en lo que puede hacer el gobierno de Aragón, PSOE, CHA, con lo que pueden ser los eurosocios de Podemos y de Izquierda Unida en las medidas adoptadas, es intentar tomar soluciones y aminorar ese impuesto medioambiental, porque Hidronitro no, con sus centrales no produce energía eléctrica, para venderla, sino para lo que es su producción. Nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, sí que vamos a apoyar naturalmente esa proposición no de ley.
queremos que se prorroguen esos arrendamientos en base al texto refundido de la Ley de Aguas, que a contar desde el año 86, esos 75 años, sería hasta el 2061. Queremos que se corrijan esas malas decisiones, y lo digo aquí, tomadas por la Confederación a partir de la resolución del 30 de septiembre del año 2014. Queremos que se solucione y, naturalmente, queremos que se quite ese impuesto de 900.000 euros que grava la viabilidad de la empresa de Hidronitro española. Y, por último, para acabar, tampoco estamos a favor de que la empresa venda por esas centrales por separado, porque esas 5 centrales que suministran a la empresa de Hidronitro son vitales para la producción y para los mantenimientos de los puestos de trabajo. Con lo cual, apelo a todos a que votemos a favor de esta proposición.